Hola, bienvenido de nuevo a la segunda sesión del curso intensivo de gallina por avicultura mexicana. Para empezar, vamos a continuar con los sistemas de producción en jaula. Las instalaciones para la producción de huevo suelen ser muy variadas, como ya lo hemos estado platicando, en función de la capacidad de inversión de cada avicultor, se van a dar tanto las dimensiones como el grado de tecnificación de cada una de estas casetas. En la industria, evidentemente, nos podemos encontrar con sistemas altamente tecnificados. Sin embargo, en la avicultura que nosotros queremos enfocarnos, nos conviene por rentabilidad sistemas de producción manual. Recordemos que para automatizar requerimos grandes cantidades de inversión, que a lo mejor por el número de aves no se justifican dichas inversiones. Cuando nosotros hablamos de una producción manual, generalmente estamos hablando de jaulas con diseño piramidal, en las cuales se tiene que servir el alimento y hacer la recolección del huevo de forma manual. ¿Cuál es la recomendación cuando nosotros tenemos casetas de ambiente natural? Pues se nos aconseja que tengamos a lo ancho de la caseta hasta 4 filas de pirámides. Esto debido a que si nosotros incrementamos el número de jaulas piramidales podemos empezar a tener problemas de ventilación. Aquí estamos viendo estos diseños piramidales, que son los que ya conocemos, en el cual el alimento y la recolección del huevo se hacen de forma manual. En el sistema de tipo manual vamos a encontrar dos tipos de jaula: la convencional, que va a medir 30 centímetros de frente, 40 centímetros de fondo y 40 de alto, en el cual vamos a tener aves semiligeras o incluso hasta 4 ligeras, y vamos a tener el modelo invertido, que mide 40 de frente, 30 de fondo y 40 centímetros de alto. Prácticamente tienen la misma capacidad de alojamiento, solamente hay esta diferencia de 10 centímetros. Estas jaulas van a estar dispuestas en un diseño piramidal, como lo hemos estado platicando, y es importante aquí recalcar que aunque estos diseños están pensados para que las excretas de las aves superiores no caigan sobre las aves que se encuentran en la porción inferior, siempre debemos de buscar colocar alguna especie de lámina o algún tipo de protector que evite que esto llegue a suceder, porque finalmente hay una porción de las jaulas superiores que tiene un ligero contacto con las partes inferiores. La densidad de población en gallinas productoras de huevo alojadas en el sistema manual, vamos a encontrar que en el caso de las ligeras podríamos tener 3 aves por jaula. Este número va a depender, ¿no?, del peso de nuestras aves, de la edad. Lo vamos a abordar con mayor profundidad directamente en los manuales, donde vienen cuánto puede soportar cada una de estas jaulas, que es lo ideal que se recomienda. Entonces, estamos viendo aquí unas fotografías de cómo se observan estas casetas precisamente de postura. ¿Cuál es la intención de que estas casetas estén elevadas? Del lado derecho, en la última imagen, podemos ver que la caseta está muy alta. Hay prácticamente todo un túnel debajo de la caseta. ¿Cuál es la función? Estas casetas las podemos ver en Jalisco, son extremadamente comunes. Bueno, la intención es que ese espacio que está ahí sirve para que caigan ahí todas las excretas de las aves, y después, con ayuda de un tractor, se facilite mucho la limpieza. Este tipo de diseños está muy justificado en unidades de producción grandes, donde la cantidad de gallinaza pues realmente es industriosa. Vamos a abordar un tema que es de suma importancia debido a la situación sanitaria que se está presentando en el país. Este es el tema de bioseguridad. Para empezar, tenemos que definir qué es bioseguridad. La bioseguridad van a ser las medidas o acciones que se encaminan a prevenir la entrada o la salida de agentes patógenos de una unidad de producción. La bioseguridad nos protege en diferentes formas. Protege a los animales, protege al personal y protege al medio ambiente. Entonces, son estrategias
que van a impedir que una enfermedad entre a nuestra granja. Y si entra, que no salga. Esto es muy muy importante porque de aquí va a depender que nosotros presentemos o no una enfermedad y que tengamos que hacer mayores gastos en restablecer la salud de las aves. Obviamente estas medidas van a implicar un costo extra, pero cuando se sopesa que se evitan brotes epidemiológicos, por ejemplo, pues se compensa completamente esta bioseguridad. ¿Dónde la podemos aplicar? La bioseguridad se puede aplicar en cualquier aspecto, pero principalmente en instalaciones, materiales y equipo, el personal, las aves, los desperdicios, el control de fauna. Vamos a empezar por las instalaciones. Vamos a recordar que SADER nos solicita que, como ya lo hemos venido platicando, las unidades se encuentren separadas de 3 a 5 kilómetros de otras granjas y de 5 a 10 kilómetros de plantas de incubación, por ejemplo, o de asentamientos humanos. Esto es importante. Habíamos platicado de que nos generaba un riesgo. Efectivamente, de estar cercanos nosotros a un asentamiento humano, vamos a estar propensos a que la gente tenga crianza de aves y que precisamente tengamos aquí un foco de peligro, porque como hemos comentado, estas personas muchas veces no manejan cuadros de vacunación ni ningún tipo de medicina preventiva y pueden ser un medio por el cual se estén extendiendo diferentes enfermedades. Entonces, estar lejos de una población humana siempre es muy positivo. Debe de haber un aislamiento físico, siempre. Mucha gente, y aquí en México esto es muy común, la gente es muy curiosa, muy curiosa. Entonces quieren ver, quieren conocer, quieren aprender y a veces no sopesan lo que está implícito en una unidad de producción. Como avicultores les va a pasar, en cuanto la familia se entere, o sus amigos, o los vecinos se enteren que ustedes tienen animales, todos van a querer ir a ver. Y más si ustedes tienen pollitos, todos van a querer acercarse a ver. Y esto tenemos que ser muy claros, esto no puede suceder. Tiene que haber mucha limpieza y la familia o la gente que no es indispensable para la granja no puede pasar. En este sentido, precisamente por eso funciona el aislamiento físico. A mí me tocó ver una granja en Jalisco que tenía sistemas de bioseguridad altísimos. Había que llegar a Jalisco, quedarse ahí 3 días en el hotel encerrado, que era el periodo de cuarentena que ellos le daban al personal veterinario. Después de eso, temprano, a las 7 de la mañana llegaba un camión, nos subíamos, nos llevaba a la granja, nos quitaban todo, teléfonos, cualquier tipo de pertenencia se quedaba en un locker y nos entregaban ropa de granja, camiseta, ropa interior, pantalones y nos subíamos a un camión. El camión nos llevaba a la granja, al primer módulo, nos bañábamos y entonces sí entrábamos con las aves. Pues estábamos hablando de un proceso muy largo y muy tedioso. En una ocasión una familia se enteró que ahí criaban animales. Entonces se les hizo muy bonito querer ir y ver a los pollitos y cargar a las aves y estar con ellas. Entonces imagínense la sorpresa del personal cuando llegan temprano, hacen todo el protocolo, se bañan, llegan a la caseta, abren la puerta y ven una familia adentro cargando a las aves. Toda la limpieza, toda la bioseguridad, toda la vacunación se fue a la basura porque una familia violó precisamente todas estas medidas de bioseguridad. Entonces, aún con un aislamiento físico y letreros que dicen no pasar, la gente se va a pasar. Entonces, tienen que tener ustedes mucho cuidado, mucha vigilancia, porque precisamente la gente es muy curiosa. ¿Qué debemos nosotros de encontrar? Debemos de encontrar arcos sanitarios y tapetes sanitarios. Son dos cosas ahorita muy importantes. Con el COVID está saliendo precisamente esta nueva tendencia
a ver los tapetes sanitarios en todas partes. Creo que los hemos visto en centros comerciales, en casas, en diferentes establecimientos, y esto es algo que a lo mejor para muchos parece nuevo, pero estas tecnologías llevan empleándose en la industria desde hace décadas. ¿Qué debemos de hacer? Estos tapetes sanitarios debemos de tenerlos con desinfectante todo el tiempo y debemos de permitir que actúe. Ahorita, por ejemplo, que se está intentando controlar esta pandemia, bueno, estamos viendo un punto negativo. ¿Por qué? Múltiples estudios reportan que, y esto sí se sabe, que los desinfectantes tampoco actúan solamente por contacto y ya está. Necesitan tener un tiempo de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces llegan los trabajadores, pisan el tapete y inmediatamente se pasan a la granja. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque no tuvo un tiempo de contacto. Hay autores que reportan que el tiempo de contacto es hasta de 15 minutos. O sea, una persona debería quedarse parada en el tapete sanitario 15 minutos para que esto surta efecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor alguien dice, bueno, es que yo no me puedo quedar 15 minutos parado en el tapete sanitario, pero lo que sí puedo hacer es dejar las botas sumergidas en desinfectante y cada que entro o salgo yo puedo estarlas usando. Es importante el tiempo de contacto y sobre todo otro factor que es bien importante, estos tapetes sanitarios no pueden estar al sol. Muchas veces llegamos y el tapete sanitario todo el día está bajo el sol. Se evaporan o se inactivan los desinfectantes. La limpieza de las botas también es bien importante, porque si ya nosotros estamos gastando en esto, muchas veces ¿qué pasa? El avicultor sale y obviamente en las casetas pues se nos pega el material de cama. Entonces llegamos, salimos con las botas muy sucias y pisamos inmediatamente los desinfectantes y ahí inactivamos todo el desinfectante. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado porque podemos tener nuestros tapetes sanitarios, pero que no nos estén funcionando para nada. Entonces, en la función de costos, ¿cuánto cuesta un tapete sanitario? No es necesario gastar en uno de estos tapetes de goma que tienen pequeñas cerdas. Podemos hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer un tapete sanitario? Podemos agarrar una garrafa de agua, partirla por la mitad, llenarla de agua con cloro y listo. Ahí está nuestro desinfectante y nuestro tapete sanitario. Entonces, importante, recuérdenlo, tapetes sanitarios en todos los accesos. Cualquier persona que llegue tiene que pisar un tapete sanitario. ¿Quieres entrar a una caseta? Tienes que pisar un tapete sanitario. ¿Quieres entrar a la oficina? ¿Quieres entrar al almacén? ¿Quieres entrar a la bodega? ¿Quieres pasarte de un cuarto a otro? ¿Quieres entrar al baño? Tienes que pisar un tapete sanitario. Tienen que estar tapizando cada acceso de la granja. Los arcos sanitarios. Los arcos sanitarios hacen una desinfección de los vehículos cuando uno va a entrar a una granja y lleva su vehículo. En las granjas vamos a encontrar 3 zonas. El área negra, que corresponde al área del estacionamiento, el área gris, que corresponde a los baños, y el área blanca, que corresponde a las aves. Entonces ese es el grado de importancia. Sabemos que el estacionamiento está muy sucio, los baños tienen que estar más limpios y finalmente las aves tienen que estar en completa limpieza. ¿Qué hacen muchos para incrementar precisamente o disminuir, de hecho más que incrementar, la palabra sería disminuir, un riesgo de infección? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Se emplean arcos sanitarios como el que estamos viendo en la imagen. Es un arco en el cual se baña a los coches de desinfectante. ¿Por qué? Muchas veces creemos que este camión que llega viene limpio, pero no es así. Y recuerden, ese camión que nos llevó alimento, o que nos trajo pollito, o que nos trajo cualquier tipo de insumo avícola, el que ustedes se imaginen, ese camión o ese vehículo seguramente le da servicio a más granjas y no sabemos si están desinfectando bien. Entonces nosotros nos podemos estar arriesgando aquí a meter una enfermedad por precisamente uno de estos vehículos. Estamos viendo también aquí trabajadores aplicando diferentes productos químicos para evitar el crecimiento de malezas y cómo tenemos que tener un control de malezas.
la limpieza y la desinfección. No podemos desinfectar si no limpiamos previamente. Es muy importante que la caseta se encuentre limpia antes de hacer una desinfección. Ya hemos platicado sobre el diseño de las casetas, sobre aves, sobre parámetros productivos. Bueno, ya nos estamos preparando para el momento en que vamos a recibir las aves. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar. Tenemos que lavar perfectamente la caseta. Hay algo que siempre ayuda mucho a los avicultores. En general es un ejemplo que nos parece muy bueno, y es decir, tú comerías de ahí, tú tomarías agua de ahí, y esto ayuda mucho, de verdad que sí, porque cuando le preguntamos al avicultor, oiga, ¿el agua está limpia? Sí, médico, ¿nos podemos echar un vaso? Y entonces ustedes van a notar la respuesta, bueno, no. Si nosotros titubeamos al responder, estamos mal. La respuesta tiene que ser sí, porque si nosotros invertimos en esta limpieza, las enfermedades no son mágicas, las enfermedades no aparecen porque sí. Las enfermedades aparecen cuando nosotros les damos oportunidad de establecerse en el ambiente y que precisamente nos causen un problema. Pero si nosotros manejamos la higiene con mucha precisión, no tenemos por qué tener ningún problema. ¿Cuál es el mejor desinfectante que podemos encontrar? Tiene que ser económico, amigable con el medio ambiente, con las instalaciones, con las aves, con el personal, y tiene que cumplir su función inactivando a los agentes patógenos. ¿Cuál es un buen desinfectante? El cloro. El cloro es económico y cumple con todas estas partes que hemos estado comentando. Lo que les decía, la desinfección siempre va de la mano con la limpieza. Si nosotros queremos desinfectar sin limpiar, esto no sirve de nada, porque en cuanto el desinfectante tiene contacto con la suciedad, se inactiva y pierde su efecto. Los arcos sanitarios y estas a veces turbomochilas que vemos que contienen un motor, que son las que se ocupan en las grandes instalaciones, son equipos caros. Hay que recordar que nosotros vamos a tener que ahorrar o buscar economizar en todo para que nuestras granjas sean rentables. ¿Qué podemos hacer? No tenemos que gastar en todos estos equipos. Podemos comprar una mochila aspersora y ya está. Va a llegar un carro, un proveedor, tomamos nuestra mochila aspersora, lo rociamos y puede pasar. Vamos a hacer desinfección dentro de la caseta, tomamos nuestra mochila aspersora, desinfectamos y ya está. No tenemos que hacer inversiones en equipos de última tecnología y de punta, porque realmente podemos hacerlo con otro tipo de tecnologías más económicas. Recuerden bien esto, no se trata de tener una granja bonita, sino una granja rentable. Entonces, una vez que ya lavamos y desinfectamos bien nuestra caseta, que ya reparamos cualquier inconveniente que hayamos detectado, vamos a llevar algo que se llama tiempo de vaciado sanitario. Es un periodo en el cual mínimo 14 días, máximo o de forma ideal 21. En este periodo, si hay algún microorganismo, alguna bacteria, algún virus, algún parásito, en este tiempo tiene que morir. Por eso no metemos aves, dejamos que las casetas descansen, por si existe algo, podemos matarlo con estos tiempos de descanso. En cuanto a materiales y equipos, comederos, bebederos, charolas, criadoras, todo se lava y se desinfecta perfectamente. En el caso de las grandes industrias, de hecho incluso cuando terminamos este tipo de lavado y desinfección, se toman muestreos con hisopos para ver que no haya contaminaciones. Entonces esto se tiene que hacer perfectamente bien. Algo que es muy común es que se expongan todos los equipos al sol. Una vez que ya se lavaron, se exponen al sol, se vuelven a lavar y ahora sí se desinfectan y se meten a la caseta. El personal. Esta es de las partes que yo considero a veces son muy problemáticas, pero siempre vamos a tener que hacer mucha conciencia en cómo está desempeñando el personal sus funciones y cómo se le enseñó al personal
a realizar estas funciones, porque muchas veces llegamos y decimos, no, es que el trabajador no tiene interés, no le importa, no hace nada, no se le muestra o no se muestra que quiera él hacer las cosas de una manera adecuada. Pero cuando hablamos con el trabajador y le decimos, oye, ¿cuántas veces se te capacitó? Él dice, no, nunca. A mí me dieron las cosas y me dijeron, hazlo así. Entonces, si ellos no entienden por qué hacen las cosas, se vuelve muy, muy complicado. Necesitamos tener una correcta capacitación del personal. Por eso, la gente que labora dentro de una granja va a tener que cumplir reglas básicas. Para empezar, darles capacitación. Cualquier persona que llegue a la granja se va a tener que registrar en una libreta. Es importante que toda la gente que llegue a sus unidades, o si van a ser ustedes los que estén haciendo las actividades, se bañen antes de acceder y a la salida también se bañen. No entran a la granja relojes, ni teléfonos, ni anillos, ni pulseras, ni aretes, ni collares. Tenemos que entrar tal cual, con ropa de granja y zapato de granja. Importante no tener mascotas dentro de la granja. Muchas veces o fuera de ella, el personal que labora en la granja no puede tener gallos de pelea, no puede criar aves, porque si no, él es un riesgo de bioseguridad. Tenemos que hacer mucho hincapié aquí. Muchas veces que sí hay en las granjas perros de guardia, porque hay que evitar que haya algún robo, pero tenemos que dejar cada cosa en su lugar. El perro jamás puede acceder a las casetas. A mí me tocó ver en Oaxaca una granja en la cual el perrito se le permitía estar dentro de las casetas. En una ocasión una de las casetas se quedó abierta y en la noche el perro se metió y acabó con muchas aves. Entonces esto fue una pérdida económica precisamente porque se le dio acceso al perro, y aparte esto es inadecuado porque el perro representa también un riesgo sanitario importante. Una enfermedad infecciosa parece que no puede generar mucho problema, ¿no? ¿Cuánto puede causar? Bueno, una enfermedad realmente grave, como lo que podría ser a lo mejor Marek, lo que podría ser influenza, puede generar la pérdida completa de una caseta. Entonces ya sabemos que es muy costoso tener una unidad de producción, estar gastando en alimento, en dedicarles tiempo, cuidados, limpieza, bioseguridad, para que al final del día, por un pequeño error, por una violación a la bioseguridad, perdamos todo lo que le hemos estado invirtiendo. Acuérdense, limpieza. Hay a lo mejor casos que vamos a encontrarnos con pequeños agricultores que podemos hacer la comparativa y decir, pues ellos nunca lo hacen, pero cuando nosotros revisamos sus parámetros productivos, nos damos cuenta que están teniendo unas pérdidas económicas increíbles y que realmente no es negocio para ellos, lo están haciendo más por hobby. A lo largo del curso han estado viendo en el tema, por ejemplo, lo que vimos ayer, lo complejo que es esta industria, lo específica que es. No es lo que nosotros recordamos, ¿no? De nuestro familiar que criaba a lo mejor gallinas, que solo alimentaba con maíz, que tenía 5, no. Para que esto verdaderamente sea negocio, nosotros tenemos que dominar todo esto. Esa es la diferencia entre que la avicultura sea una pasión y que sea realmente un muy buen negocio. Entonces siempre tener bien claro que la bioseguridad tiene que ser clave. No podemos tener, como les comentaba, aves en casa, no debemos de asistir a palenques, exposiciones o algún otro tipo de lugar donde sabemos que tienen aves. No podemos recibir visitas en la granja, que voy a verte rápido, nada más quiero ver cómo le estás haciendo. No podemos aceptar visitas. Es importante que respetemos bien este tipo de reglas, porque si no vamos a tener un problema infeccioso y después las pérdidas pueden hacer que nuestra granja entre en números rojos. Si nosotros seguimos al pie de la letra estas recomendaciones, el riesgo se va a disminuir considerablemente.
Vamos a hablar ahorita de algunos organismos que están enfocados precisamente en esta parte de la salud animal. Vamos a hablar de la OIE. La OIE es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ella establece un acuerdo por el cual informa las medidas sanitarias y fitosanitarias, esto hace referencia a la parte vegetal, de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y nos entrega una lista de enfermedades de animales de declaración obligatoria. ¿Qué pasa aquí? Estas enfermedades en animales, que cuando se dice que son de declaración obligatoria, si se detectan, el médico veterinario tiene la obligación de dar informe a la Secretaría de que esa granja presentó tal enfermedad. ¿Qué enfermedades ahorita son de notificación obligatoria? Lo que es bronquitis infecciosa, lo que es enfermedad de Gumboro, lo que es clamidiosis, lo que es Newcastle, lo que es influenza aviar, lo que es influenza aviar A de alta patogenicidad, lo que es laringotraqueitis infecciosa, lo que es micoplasma. Este tipo de enfermedades, el veterinario que esté a cargo de la producción, si es que se llegan a presentar en sus granjas, tiene que darle aviso a la secretaría de que ustedes tienen esa enfermedad. Entonces van, hacen el muestreo y en caso de que ustedes den positivos, la secretaría mata a las aves. Luego este es el problema que muchas veces genera el dar el reporte, porque sabemos que de cierta forma pues se va a afectar al avicultor. Entonces no hay necesidad de llegar a esto, créanme, no hay necesidad. Si ustedes manejan la bioseguridad de forma adecuada, ustedes pueden evitar completamente el estar cayendo en este tipo de situaciones y de poner en un predicamento al veterinario, porque ningún veterinario quiere que sus clientes pasen precisamente por un proceso de revisión por parte de los organismos de sanidad, y mucho menos que sean sancionados con el sacrificio de sus aves. Vamos a hablar de otro tema igual que en la bioseguridad es muy importante, la cuestión de desperdicios. Cuando nosotros hablamos de una granja avícola, vamos a tener el desperdicio más importante, en este caso en fin zootécnico huevo, va a ser la gallinaza. ¿En qué se llega a utilizar la gallinaza? Se utiliza como fertilizante, como alimento para el ganado, pero no podemos sacarla así tal cual. Tenemos que darle un tratamiento térmico para tratar de inactivar cualquier microorganismo que pudiera estar ahí. Lo que normalmente se hace es que se fermenta, se deja bajo el sol tapada con un plástico negro para que alcance por lo menos 56 grados y se deja 48 horas. En el caso de los cadáveres, la norma exige que no se alimente a ningún animal con cadáveres avícolas. Estos cadáveres se deben de enterrar en lugares designados por autoridades sanitarias y que se encuentren lejos de mantos freáticos o cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque esto puede generar una contaminación de estos cuerpos de agua. No deben de estar en lugares donde estén susceptibles a inundaciones o filtraciones. ¿Qué se puede hacer con estos cadáveres? Se pueden cremar, se puede tener una fosa séptica o lo más común es que se hagan compostas. Esto es muy popular porque esto se vuelve aprovechable y finalmente nos deja un costo de venta el comercializar esta composta. No produce moscas, la contaminación ambiental es nula, no hay malos olores y, como les comento, podemos tener un aprovechamiento de este compostaje haciendo una comercialización. Aquí estamos viendo una especie como de hornos para incinerar estos cadáveres y funcionan bastante bien. Lo que están viendo aquí es una fosa, se colocan los cadáveres y encima se coloca cal, y esa es la forma en la que los cadáveres se tratan dentro de una granja. En cuanto al control de fauna nociva, ¿cuál es el enemigo número uno de una granja? Las ratas. Ya lo platicábamos en cuanto a construcción de las casetas, que veíamos que el piso debe tener por lo menos un grosor de 10 centímetros y que yo les comentaba que incluso hay granjas que colocan vidrios en estos pisos para evitar que las ratas vayan a perforar con el tiempo.
Las ratas no son el único enemigo, ¿no? Pero son el más común. Vamos a encontrar que necesitamos tener control contra aves silvestres, roedores, perros, gatos, insectos. Y la pregunta es, ¿por qué hay que controlarlos? Bueno, recuerden que ellos andan entre casetas. Ellos no miden si estaba una caseta por bioseguridad cerrada, si a lo mejor alguna tenía un brote. Ellos solo están buscando comida y se van a estar moviendo entre casetas. Entonces podemos tener la mejor bioseguridad del mundo, podemos ser muy limpios, podemos estar llevando a cabo nuestras medidas de desinfección, nuestros protocolos de limpieza, todo muy bien, pero estos animales nos están transmitiendo enfermedades porque como se están moviendo entre casetas nos genera un problema. Aquí vamos a ver un caso. Fíjense cómo dentro de esta parte del tubular vemos un nido de ratas y del otro lado estamos viendo ese cuadro metálico, la imagen del lado derecho. Eso se llama gusano. Ese es el que transporta el alimento a todos los comederos automáticos. Lo que ustedes están viendo ahí es una rata muerta. ¿Cómo se metió la rata? ¿Quién sabe? Pero se murió dentro del sistema que se encarga de darle de comer directamente a las aves. ¿Se imaginan lo que el escándalo que esta foto generaría? Imagínense que una empresa, vamos a salir el nombre de su empresa, Avícola Querétaro. Imagínense que se filtra esta foto y dicen, esta foto corresponde a la granja de ustedes. ¿Qué escándalo creen que generaría entre el mercado de los consumidores? Sin duda, esto no solo es un riesgo sanitario altísimo, podría provocar que esa granja tenga un desplome en cuanto a sus ventas. Entonces es súper importante que tengamos mucho cuidado con las ratas. A veces las ratas, por su conducta de comportamiento, son animales que solamente las vamos a ver en ciertos horarios. Se estableció un método de Harold Gunderson, que precisamente trata de que podamos estimar cuántas ratas hay. En una granja podría haber de 1 a 100 ratas si nunca se observan, pero en ocasiones encontramos excrementos o encontramos que hay dañadas partes de las instalaciones que nos indiquen que hay presencia de ratas. Debería de haber entre 100 y 500 si las llegamos a observar eventualmente por las noches, pero nunca en el día. Y habría de 1000 a 5000 si vemos ratas durante la noche y varias veces en el día. Entonces, este método de Harold Gunderson nos da una idea de cómo podría estar en nivel de infestación nuestra granja. Aquí estamos viendo una caseta y estamos viendo la colocación de cebos que contienen raticidas, que están de 8 a 10 metros uno del otro y se recolectan al final del día para revisar si fueron consumidos o no. Estos cebos no necesitan ser equipos de alta tecnología, de color negro, de protección ultravioleta, o eléctricos, o trampas. Simplemente puede ser un PVC con raticida y ya está. Solamente eso sí, tiene que estar bien identificado dónde está cada una de estas trampas. No se nos puede perder ni una. Tenemos que llegar y tenemos que tener un registro, así tal cual lo estamos viendo aquí, en decir, tengo 20 trampas y si ahorita viniera alguien a inspeccionarme y me dice, llévame a cada una de esas trampas, yo tengo que saber perfectamente dónde están y qué producto está en cada uno de estos cebos. Vamos a tocar aquí una parte bien importante, que es el control de moscas. Es a veces la pesadilla de los avicultores. ¿Por qué? Porque si nosotros criamos aves y tenemos que se esté generando un problema de moscas, seguramente que la primer persona en quejarse van a ser nuestros vecinos. Y luego esta es la problemática en una granja, que los vecinos se quejan porque hay mucha mosca. Y bueno, esto es lo que nos termina generando problemas. Las moscas son insectos sumamente prolíferos.
Una sola mosca puede poner hasta 500 huevos en toda su vida. Entonces, sí son muchas moscas y nos genera un problema. Debido a la forma en la que ellas comen, provocan que ellas en su probóscide, lo que es como su boca, ingieran alimento contaminado con priones, con virus, con bacterias, con helmintos, con hongos, y esto causa que la mosca sea un riesgo biológico. Ella podría estar transportando en alguna parte de su cuerpo un microorganismo, un virus o alguna enfermedad, por ejemplo, salmonella, enteritis, E. coli, campylobacter o algunos céstodos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado porque sí puede cargar con agentes bacterianos, virales, protozoarios, helmintos e incluso algunos hongos. Causas del incremento en el número de moscas. Los animales, los insectos en general, en este caso que hablamos de moscas, no salen de la nada, no es generación espontánea. Ellos llegan y tienen que encontrar calor, humedad, alimento para que puedan desarrollarse. Las moscas, ¿dónde se desarrollan? En la humedad de las camas. A las moscas les conviene mucho porque pueden depositar ahí sus huevos, nacen sus larvas y se empiezan a alimentar del material de cama. No debe de haber humedad en una granja. Lo que hemos platicado desde la linternilla hasta ahorita, fíjense cómo la humedad sigue impactando. Ahora la humedad, al principio hablábamos que la humedad nos iba a generar problemas en la cama y que esto iba a generar amoníaco y ese amoníaco iba a quemar el tracto respiratorio de las aves y que esto nos iba a producir problemas de tipo respiratorio y vamos a tener que gastar en medicar. Ahora fíjense cómo esa misma humedad ya nos está generando un problema de moscas. Entonces, ese mismo problema de humedad es multifactorial y es en sumatoria que nosotros observamos ya los problemas fuertes. Entonces, por esta razón y que las moscas pueden propagar enfermedades, es que tenemos que tener muy buenas prácticas sanitarias. Cuando llega a haber mucho frío, la humedad es un problema porque la cama no se seca. La ventilación sí tiene que ser clave aquí. Por eso nuestra granja tiene que estar bien orientada. Por eso, como somos casetas de ambiente natural, tiene que estar corriendo los vientos dominantes de forma adecuada para que esté completamente seca nuestra cama y no tengamos ningún problema. Vamos a ver una imagen aquí donde el exceso de humedad en las excretas es un medio propicio para que se desarrollen las larvas de mosca. Fíjense este trozo de cama como está lleno de estos gusanos blancos que son moscas que se están desarrollando ahí porque cuentan con toda la humedad necesaria. Podemos ocupar algunas estrategias, por ejemplo, encalar camas. Si nosotros encalamos cada cierto tiempo precisamente esta gallinaza, podemos evitar que las moscas coloquen ahí sus larvas. Pero siempre es importante mantener muy secas las camas. Hay avicultores que deciden estar haciendo recambios de cama. Y esto no está mal, solamente que sí implica un gasto en el sentido que hay que estar recomprando cama. Si nosotros queremos hacer uso de plaguicidas, SADER recomienda que leamos el catálogo oficial de plaguicidas. Ahí nos habla de qué productos podemos utilizar, cómo tenemos que ocuparlos, qué toxicidad tienen, contra qué nos pueden ayudar. Actualmente están creciendo estas tendencias de enfocarnos un poco más en lo natural y se están ocupando extractos botánicos que están siendo económicos y muy amigables con el medio ambiente, que pueden ser, por ejemplo, eucalipto o manzanilla. Estos aceites actúan precisamente sobre las moscas. Claro, va a depender del sexo, del estadio del larvario y del modo de aplicación, pero están presentando muy buenos resultados. En cuanto al control de ectoparásitos, ¿qué vamos a encontrar? Ácaros, piojos, pulgas, chinches, garrapatas, principalmente es lo que podríamos estar visualizando. También tienen un gusto por desarrollarse en la gallinaza y otro tipo de insectos también, como los escarabajos, nos pueden dar problemas. ¿Por qué? Porque el ácaro rojo, por ejemplo, puede ser
o tiene una gran cantidad de patógenos que se han asociado a él, como son Salmonella, Pasteurella, E. coli, Newcastle, viruela. Debemos sí de tener mucho cuidado. Aquí estamos viendo una infestación en una gallina, precisamente de ácaros, y aquí estamos viendo un problema de piojos. Alphitobius diaperinos. Seguramente si ustedes ya están criando aves, ya se encontraron con él. Es lo más común, es un colóptero, se alimenta del estiércol, en este caso concretamente de la cama. Se encuentra en las granjas de postura y en reproductoras principalmente, y era un problema menor hasta hace unos años, pero debido a este crecimiento en la industria actualmente se ha vuelto un problema mayor. Es un insecto omnívoro, se alimenta también no solo de heces, sino de cereales, de órganos de aves muertas e incluso de otros insectos. Es un gran reservorio para virus, bacterias, hongos, como lo que es Marek, como el que es el causante de bolsa de Fabricio, viruela, salmonelosis, colibacilosis, aspergilosis, coccidiosis. O sea, tiene una gran cantidad de patógenos que él puede transportar. Esto nos tocó verlo en una granja de una empresa muy importante, no puedo decir el nombre, donde recuerdan que hablamos que el techo llevaba una espuma de poliuretano. Bueno, no se hizo ningún control de malezas, por eso controlamos malezas, para evitar que tengamos insectos cerca. No se hizo el control, se permitió que siguieran creciendo las malezas y empezó a haber problemas con Alphitobius diaperinus. Entonces, ¿qué sucedió? Se presentó un brote de Newcastle. Se llegó, se desinfectó, se metieron nuevas aves y se volvió a presentar. Se limpió, se desinfectó, se metieron más aves y se volvieron a enfermar. Entonces esta empresa avícola dijo: ¿sabes qué, Bayer? Te demando porque tu producto no sirve. Bayer dijo: no es el producto, eres tú no lo sabes aplicar. Bayer fue personalmente, lo aplicó, llevó a su equipo de técnicos, desinfectaron todo perfectamente, metieron un grupo de aves centinela y que se vuelven a enfermar. Entonces Bayer mandó a traer un especialista y el especialista dijo: las cosas malas pasan en la noche. Se quedó a dormir en la caseta y dice que en la noche el techo de la caseta empezó a crujir, y cuando alumbró con su lámpara, miles de estos escarabajos que estamos viendo aquí en pantalla salían corriendo de los techos. ¿Qué pasó? En la espuma de poliuretano, estos insectos hicieron sus nidos. Esta empresa, cuando les entregaron el reporte, la empresa prefirió incendiar los techos antes que estar batallando con este escarabajo. Si aquí vemos, tenemos una foto de cómo es y vemos que tiene en los escudos como de su caparazón unas líneas. Todo esto permite que se adhieran perfectamente microorganismos patógenos que van a ser los que nos estén causando problemas. Ya sabemos y hasta aquí ya entendemos la importancia de la bioseguridad. Si nosotros manejamos bioseguridad, no tenemos por qué tener ningún problema en nuestra granja. La bioseguridad, como lo platicamos al principio, nos protege a nosotros, protege al medio ambiente y protege a las aves también. Entonces, importante no descuidarla. En el momento en que no hay bioseguridad, todo lo que estemos haciendo, alimentación, genética, medicina preventiva, manejo zootécnico, no va a funcionar, porque sin la bioseguridad vamos a estar presentando enfermedades a cada rato. Aquí vamos a entrar a una de las partes más importantes de una producción, la vacunación, que también es una medida de bioseguridad. Solamente va a ser efectiva la vacunación cuando va acompañada de una excelente bioseguridad. La vacunación no resuelve problemas. La vacunación es un coadyuvante en que evitemos que se presenten estos problemas. No hay un calendario de vacunación universal. Muchas veces nos marcan y nos preguntan, ¿me da un calendario de vacunación? No existe un calendario de vacunación ya para las aves.
Las mismas enfermedades no se presentan en regiones diferentes, entonces esto va a depender también de los anticuerpos de cada lote. Por ello es que hay tantos calendarios de vacunación como granjas en el mundo. Entonces cada granja va a determinar cuál es el calendario que a ellos les conviene. Aquí vamos a tener algunas recomendaciones para la vacunación. Acuérdense, solo vacunamos aves sanas, solo utilizamos productos de calidad, debemos de preparar las vacunas de acuerdo a como el laboratorio nos indica que las preparemos, no debemos de utilizar debemos de utilizar diluentes especiales para la vacuna, no debemos de utilizar un diluente que no es de esa vacuna. Debemos de aplicar las dosis completas. Muchas veces decimos, bueno, como que no le entró al ojo. Bueno, ya sí. No, tenemos que garantizar que sí van bien vacunadas. No debemos de mezclar las vacunas con antibióticos o vitamínicos. Se debe mantener la cadena fría. Si nosotros rompemos, ¿a qué le llamamos cadena fría? Muchos productos, muchas vacunas llegan incluso en hieleras o cuando las compramos. No es cierto que en la forrajería hasta nos regalan un gel para mantenerla fría. Bueno, esa es la cadena fría. Si nosotros permitimos que esa vacuna se caliente, esa vacuna pierde su efecto. Debemos de utilizar agujas y jeringas estériles. Debemos de llevar nuestra bitácora y anotar qué vacunamos, qué cepa, qué marca, qué lote, qué fecha de caducidad y qué fecha de vacunación. Todos los sobrantes de las vacunas, así como los implementos desechables, se deben de inactivar con agua con cloro o desinfectantes, y si es el caso deben ser incinerados. Todos los implementos no desechables se inactivan con agua caliente, se lavan y se esterilizan. Por ejemplo, las pistolas de vacunación. Se va a verificar la vacunación mediante pruebas serológicas en el caso de que el cliente lo solicite. Esto no es a veces costeable en pequeñas producciones, pero una forma de saber que la vacunación estuvo bien hecha es precisamente mediante pruebas de laboratorio. En el caso de las vacunas vamos a tener dos tipos de vacunas activadas e inactivadas. La mayoría de las vacunas activadas van a ser liofilizados y tienen que estar a 4 grados centígrados. Normalmente las podemos ver congeladas, que bien pueden estar en nitrógeno líquido y son específicas, por ejemplo, como la vacuna contra la enfermedad de Marek. Cuando nosotros ocupamos este tipo de vacunas debemos de hacer un uso, por ejemplo, para descongelar, debe ser pausado, no debemos de hacer cambios bruscos de temperatura. Las vacunas activadas tienen una inmunidad corta y su vía de aplicación normalmente es local y en las mucosas. Puede ser en vías respiratorias, puede ser en la mucosa ocular y tienen una inmunidad corta. Tienen una importante desventaja porque este tipo de vacunas pueden ocasionar algo que le llamamos reacción postvacunacional o postvacunal. Esta reacción provoca que las aves generen la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué vacunas provocan esto? O más bien no lo provocan, pueden provocarlo. Bronquitis infecciosa, lo que es micoplasma, infección contra bolsa de Fabricio, pueden generar precisamente que la vacunación sea la causante de que se presente la enfermedad. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Cuando hablamos de vacunas inactivadas, el vehículo normalmente es hidróxido de aluminio y son vacunas emulsionadas, no diseminan el agente y no pueden producir precisamente esta reacción postvacunal. Otra de las ventajas de estas vacunas es que es una inmunidad de larga duración a diferencia del otro tipo de vacunación, y la desventaja es que tarda, es más lenta, ¿no? Puede tardar hasta 2 semanas y si la emulsión fue mal aplicada nos va a presentar lesiones granulomatosas, entonces donde se aplicaron, ¿no? Que se sienten como tejidos duros. ¿Cuál es la vía de aplicación?
Esta vía de aplicación va a ser individual o masiva, dependiendo de la edad de las aves, el tipo de vacuna, la infraestructura, y podemos encontrar diferentes tipos de vías de aplicación. Normalmente puede ser ocular, nasal, subcutáneo, punción en el pliegue del ala, por ejemplo cuando vamos a hacer la vacunación de viruela aviar, intramuscular o las tecnologías más recientes que ya son incluso dentro del huevo. Los métodos de aplicación masiva van a ser por aspersión o en el agua de bebida directamente. Aquí vamos a concluir. Primero vamos a ver un video de Pronavícola donde nos habla de vacunación, cómo se realiza de forma industrial, y después del video vamos a continuar con un recuadro de un cuadro de vacunación como lo más común. Vacunación. Inspección del lote. Como premisa importante, solo se deben vacunar aves sanas, con el fin de obtener la mejor respuesta posible. Aplicación de vacunas vivas. Consideraciones generales. Se debe garantizar el correcto manejo de la cadena de frío de las vacunas. Es importante revisar y registrar el tipo de vacunas, las fechas de vencimiento, el número de lote y el laboratorio fabricante. Durante la recepción de las vacunas, se debe verificar que la temperatura esté entre 2 y 6 grados centígrados. Asimismo, se debe almacenar hasta el momento de la aplicación. La nevera debe ser única y exclusivamente para el uso de biológicos. No se deben guardar alimentos ni otros elementos diferentes a las vacunas. El agua para la mezcla de la vacuna debe estar libre de cloro. El cloro debe ser neutralizado con tiosulfato de sodio. El pH debe ser neutro, lo más cercano a 7. Procurar que la temperatura del agua esté alrededor de los 22 grados centígrados. Evitar la exposición directa de la vacuna a los rayos solares. Vacunación en agua de bebida. Durante las 24 horas previas a la vacunación, no se deben utilizar desinfectantes en el agua. Desde el día anterior se debe neutralizar el cloro. Todo el material e implementos utilizados en la vacunación deben estar limpios y libres de cloro o cualquier otro desinfectante. Realizar restricción en el suministro de agua durante 1-2 horas antes de la vacunación, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Realizar la labor en horas de la mañana o en horas de menor calor. Los volúmenes de agua a utilizar, de acuerdo a la edad, son los siguientes. De 2 a 3 semanas, 8 a 10 mililitros por ave. 4 a 6 semanas, 15 a 20 mililitros por ave. 7 a 12 semanas, 20 a 25 mililitros por ave. 13 a 18 semanas, 25 a 30 mililitros por ave. 19 en adelante, 30 a 35 mililitros por ave. Diluir la vacuna en un balde que contenga un estabilizador o protector para garantizar la viabilidad del biológico. Se deben abrir los frascos de la vacuna dentro del recipiente en el cual se va a preparar. Se mezcla lentamente cada frasco y luego se homogeniza la vacuna con el contenido total del balde. Manejo y mezclado de la vacuna. Para la etapa de levante, es más aconsejable realizar la vacuna directamente en los bebederos, previo cálculo del volumen de agua, de acuerdo a la cantidad de aves en cada sector o galpón. Para este caso, se utilizan canecas de 200 litros. Con el cálculo preciso, se procede a mezclar la vacuna con la leche descremada o el estabilizador y se homogeniza la mezcla con el mismo balde donde se disolvió la vacuna. Es aconsejable utilizar entre 1,2 y 1,5 dosis de vacuna por ave. La cantidad del estabilizador debe ser la recomendada por el fabricante. Se debe utilizar un colorante inocuo para evaluar el adecuado consumo de la vacuna. Se revisa la coloración de la lengua a un grupo de aves. La mezcla de vacuna y estabilizador debe quedar uniformemente distribuida en todos los bebederos del galpón.
El volumen calculado para cada galpón debe ser suministrado en su totalidad. Lo ideal es que las aves consuman toda la mezcla vacunal en un periodo no mayor a los 60 minutos, para garantizar la viabilidad del virus vacunal. En galpones automáticos. La diferencia radica en que las dosis de vacuna a suministrar, luego de ser disueltas y preparadas en el balde, se colocan en un dosificador que las impulsa hacia los niples y las va mezclando con el agua restante en el sistema de tuberías. Normalmente el dosificador se adecúa para que trabaje a una proporción de 1 en 1000, es decir, que por cada litro de agua que vaya hacia los niples, se va a mezclar con 1 mililitro de la mezcla de vacuna y estabilizador. Una vez terminada la vacunación se restablece el suministro de agua, sin utilizar cloro ni desinfectantes, durante las 24 horas siguientes a la vacunación. Vacunación subcutánea e intramuscular. Consideraciones generales. Las vacunas muertas o inactivadas se deben atemperar antes de ser aplicadas, con el fin de mejorar la fluidez del contenido, evitar reacciones vacunales excesivas y mejorar la absorción. De igual manera para evitar choques térmicos al momento de la aplicación. 24 a 48 horas antes de la aplicación, se deben retirar del refrigerador los frascos con el contenido vacunal y mantenerlos a temperatura ambiente. Al momento de la aplicación, el contenido del frasco debe tener una temperatura de entre 35 y 38 grados centígrados. Para lograr esto, en una olla, calentar agua hasta alcanzar una temperatura de 55 a 60 grados centígrados. Los frascos se tienen que sumergir completamente durante un periodo de 10 a 15 minutos hasta alcanzar la temperatura requerida. Se debe utilizar un termómetro de sonda para la medición de la temperatura. No se debe dejar vacuna de un día para otro después de haberla atemperado. Una vez atemperados, los frascos se deben agitar fuertemente para favorecer la homogenización del contenido y continuar agitándolos cada 15 minutos. El proceso de vacunación se debe realizar de la manera más aséptica posible. Las agujas utilizadas deben ser de un diámetro y longitud adecuados, de acuerdo a la vía de aplicación y a las edades de las aves. Es obligatorio usar agujas nuevas al comenzar el proceso de vacunación. Realizar cambios de aguja frecuentemente, por lo menos cada 250 a 500 aves. Las mangueras de los inyectores deben ser cambiadas y eliminadas al terminar el proceso de vacunación en cada lote. En galpones de piso, se deben realizar encierros adecuadamente elaborados y estar muy pendientes para evitar ahogamientos y que se mezclen aves vacunadas con aves sin vacunar. Se puede utilizar un encierro más pequeño dentro del encierro grande para facilitar el atrape de las aves. Se debe asegurar el personal suficiente para atrapar, sujetar y vacunar adecuadamente las aves. El grupo de personas depende de la cantidad de vacunas a colocar en cada manejo. En jaula. Se organizan grupos similares a los de piso, pero dependiendo de la edad de las aves se pueden realizar encierros dentro de cada jaula para agilizar el paso de las pollitas a los ayudantes de vacunación. Vacunación subcutánea e intramuscular. Vía subcutánea en la ingle. La persona que sostiene el ave la toma por las patas, verificando que quede con la cabeza hacia abajo y el abdomen de frente al vacunador. Luego se separa la pierna del lado donde se va a aplicar la vacuna. Allí se formará un espacio en apariencia triangular. Por la parte central de este espacio se introduce la aguja y se deposita la vacuna. Precauciones. La aguja debe entrar en forma paralela a la pata del ave. La labor se debe realizar de manera cuidadosa, evitando pinchazos en el muslo o el abdomen, ya que se podría ocasionar la muerte del ave. Las agujas a utilizar por esta vía son la de calibre 20 por 1/4 de pulgada en aves menores de 10 semanas y de ahí en adelante la de 20 por media pulgada. Vía subcutánea en la pechuga. Se tiene que separar la piel que cubre el músculo de la pechuga hasta crear un espacio adecuado y suficiente para introducir la aguja y la dosis vacunal. Las agujas a utilizar por esta vía son las de calibre 20 por media pulgada. Vía subcutánea cuello.
Se sujetan las aves con la mano menos hábil del operario y con el dedo pulgar se realiza un movimiento de atrás hacia adelante para despejar la piel del cuello. Luego se introduce la aguja de la cabeza hacia el dorso en un punto medio del cuello y por la región dorsal del ave. Allí se deposita la vacuna. La aguja que debemos utilizar es la de calibre 20 por 1/4 de pulgada de largo. Vía intramuscular en muslo. Es una vía alternativa. Se sugiere usar en aves de más de 12 semanas. Se ubica el ave con el pico hacia la persona que la va a inyectar, idealmente recostada de manera lateral sobre una superficie plana. Se separa el plumaje del muslo y se aplica la vacuna en la parte anterior de este, ya que es la zona de más masa muscular. Vía membrana del ala. El ave es sujetada por el pasador por las patas con una de sus manos y con la otra mano extiende el ala para que se exponga la membrana. El vacunador arranca las plumas de esta zona para evitar que la vacuna quede atrapada en estas y procede a la aplicación. Es importante cambiar el punzón cada 500 aves aproximadamente. Vía intramuscular en la pechuga. Las vacunas se aplican en la porción anterior de la pechuga, ya que es la zona que presenta la mayor cantidad de masa muscular. Se deben separar las plumas antes de la aplicación. Procurar introducir la aguja de adelante hacia atrás y de manera oblicua. Hay que evitar pinchar el hueso o el abdomen. Utilizar una aguja de 20 por media pulgada, dependiendo de la edad de las aves. Precauciones. Calibrar muy bien los inyectores para aplicar la dosis correcta. De esto depende una buena medida para alcanzar el nivel de protección adecuada. Las vacunas no deben mezclarse con otros productos. No se debe aplicar ninguna vacuna cuya fecha de expiración se ha vencido o si presenta coloración anormal o sedimentos. Para atenuar el efecto de la reacción post-vacunal, se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios. Estos ayudan a disminuir el estrés y efectos negativos sobre el consumo de alimento y la ganancia de peso. Es aconsejable rotar las vías de aplicación para evitar lastimar de manera excesiva el músculo de la pechuga. Vacunación por aspersión. La vacunación por aspersión es una alternativa para aplicar vacunas contra enfermedades como bronquitis, Newcastle, Gumboro y Micoplasma. Ventajas del método. Mejor uniformidad en la aplicación. Es un método de aplicación masivo que permite vacunar grandes cantidades de aves en corto tiempo. Permite controlar condiciones indeseables en el agua como pHs extremos, presencia de cloro u otros minerales. Consideraciones. Requiere el uso de aparatos especializados para la labor. Se debe realizar con el galpón encortinado. Las reacciones vacunales pueden ser más fuertes. Se debe de realizar temprano en la mañana o en horas de la noche cuando la temperatura es más baja. Se debe usar agua destilada o agua de botellón. Con aves en piso, se recomienda realizar esta práctica solo hasta las 6 semanas. En aves de más edad es más difícil realizarla. Manejo de la batería del equipo. El tiempo mínimo de carga es de 12 horas. Si está totalmente descargada, será de 24 horas. Preparación del equipo. El aparato viene plegado. Para ensamblarlo hay que enderezar el brazo hacia arriba y asegurarlo. Cerrar la botella enroscándola. Para efectos de prueba y entrenamiento, se puede realizar una aspersión solo con agua para medir tiempos y ver el funcionamiento del aparato antes de preparar la vacuna. Revise la cabeza atomizadora y el disco giratorio en su interior. Si presentará polvo, lávelo con agua y un cepillo de dientes. No use desinfectantes. Antes de iniciar la labor, se debe calcular la cantidad de círculos requeridos, de acuerdo al número de aves a vacunar. La cantidad de aves por círculo recomendada es de 2.300 a 2.500. De igual manera, estimar los volúmenes de agua y la cantidad de dosis de vacuna para cada sección. Preparación de la vacuna. Use una jarra plástica limpia pero libre de desinfectante para preparar la mezcla de la vacuna. Es importante que venga marcada para poder medir el volumen de agua. Use solo agua destilada o de botellón para mezclar la vacuna. En lo posible, mantener refrigerada el agua que se utiliza para la preparación de la vacuna.
Para determinar el volumen de agua necesario para vacunar las aves de acuerdo a la edad, podemos usar la siguiente tabla. La cantidad de vacuna debe ser entre 1.2 a 1.5 dosis por ave. Remueva las tapas de metal de todos los frascos de vacuna. Sumérjalos uno por uno quitando la tapa plástica debajo del agua y enjuagando cada uno para retirar los restos de vacuna. Agite suavemente. En el mercado se pueden buscar marcadores de vacuna. Son sustancias que se pueden agregar a la preparación para teñir de cierto color a las aves durante la vacunación y poder evaluar más fácilmente la cobertura. Agite suavemente la mezcla. Deposite la solución de la vacuna, de acuerdo a la cantidad de aves a vacunar, en la botella plástica de la máquina y tápela sin aplicar demasiada fuerza. Planificación. Apague criadoras, si las hay. Arme círculos de 5 a 6 metros de diámetro, con láminas de cartón plast y con cortinas si fuese necesario, para distribuir las aves del sector que se va a vacunar. Para evitar amontonamientos excesivos se debe manejar de 2.300 a 2.500 aves por círculo. El diámetro del círculo deberá ser ajustado, de acuerdo al alcance de la máquina usada en la aspersión. Retire todos los posibles obstáculos. Tenga precaución de mover las aves lentamente para evitar ahogamientos. Cierre cortinas solo inmediatamente antes de iniciar la vacunación, para evitar que las aves se acaloren y comiencen a jadear. Esta situación podría ocasionar reacciones respiratorias exageradas. Durante la aspersión, ubíquese en el centro del círculo con el aparato con la boquilla hacia arriba. Luego prenda el ventilador y distribuya las aves en el círculo. Después gire el aspersor. El líquido comenzará a fluir. Gire lentamente sobre el mismo sitio, asperjando la totalidad del área del círculo de 2 a 3 veces. Se debe observar un movimiento uniforme de las cabezas cuando la nube vacunal alcanza las aves. Después de haber vacunado las aves de cada círculo, permita un tiempo de reposo de 10 minutos y luego libérelas en la totalidad del sector. Estos pasos se repiten en todos los sectores hasta culminar la labor. Abrir las cortinas del galpón 10 a 15 minutos después de haber terminado la aspersión de la última sección. Mantenimiento y limpieza de la máquina. Después de terminar la labor, es aconsejable realizar la limpieza de la máquina. Se debe accionar la máquina con agua sola sin desinfectantes ni cloro. Lavar con agua limpia residuos de la botella plástica. Los residuos de polvo del disco giratorio se deben retirar con agua y un cepillo de dientes. Se debe quitar el polvo con trapo húmedo. Y finalmente limpiar a fondo el ventilador, por lo que habrá que desarmarlo. Vacunación por vía oral y óculo nasal. En galpones en piso se recomienda hacer encierros y pasar las aves para que el vacunador suministre la vacuna y luego las libere en otra zona. En galpones en jaula. Esta actividad se puede realizar en parejas, una persona que saca las aves y el vacunador. Se amontonan las pollitas en un rincón de la jaula. Se hace una división con cartón plast para separar las pollitas vacunadas de las no vacunadas. Primero se mezcla la vacuna con el diluyente que lleva un colorante y se agita suavemente para homogenizar. Se distribuye el contenido de un frasco en varios goteros para todos los vacunadores que están realizando la labor. La idea es que la vacuna preparada se consuma rápidamente en menos de una hora. No es recomendable utilizar presentaciones mayores a las 2000 dosis. El gotero se coloca en posición oblicua y un poco separado del punto de aplicación para dejar caer completamente la gota antes de estar en contacto con el ojo o la fosa nasal. Precauciones. No se debe tocar el ojo o la fosa nasal con el aplicador, ya que se contamina la vacuna y se lastiman las aves. Cuando la gota caiga fuera del ojo, no tratar de introducirla. Se debe colocar otra gota bien aplicada. No liberar las aves hasta que la gota haya penetrado totalmente. Bien, ya estamos de regreso y aquí estamos viendo precisamente lo que les comentaba, el ejemplo de un calendario de vacunación
para gallina de postura. Vemos que va desde el día 1 hasta las 15 semanas y estamos viendo la edad, la vacuna y la vía. Esto es solo un ejemplo de cómo puede ser. No es que este sea la receta secreta, este puede ser un ejemplo de un calendario de vacunación. Va a depender de la zona donde ustedes se encuentren, de las enfermedades en su región, y esto lo pueden obtener con la evaluación de un médico veterinario. Hasta aquí vamos a parar la clase del día de hoy. Vamos a estar abordando más temas el día de mañana, y lo de siempre: tomen apuntes, tomen notas, y ante cualquier duda o cualquier pregunta que surja, con todo gusto un mensaje, y el equipo de Avicultura Mexicana está para ayudarlos. Cualquier cosa, vamos a estar pendientes, y que tengan un excelente día.